El primer ejercicio nos pide que calculemos cuántos años tenía cuando murió Nikola Tesla, nos da la fecha de nacimiento, la fecha de fallecimiento, lo mismo en el punto B para Alan Turing, y después finalmente, partiendo de lo que hicimos para los casos anteriores, desarrollemos una función para calcular la edad de cualquier persona. Entonces lo primero que vamos a hacer es importar el módulo datetime y para hacerlo más corto le ponemos un alias dt. En el primer caso, en el Tesla, ponemos la fecha de nacimiento en formato date con dt, date de parámetros año, mes y día de nacimiento, y ntfal, que sería la fecha de fallecimiento, lo mismo, convertir, poner en formato fecha 1943-17. Si nosotros hacemos la diferencia entre estos dos formatos fecha, entre ntfal y ntnas, nos va a dar una variable de tipo datetime de la cual podemos obtener los días, los meses, los años. O sea, a partir de la variable a, que es la diferencia de los anteriores, podemos sacar esos tres valores. Primero con a.days nos da 31.591 días. Podríamos verificar que estamos hablando de una variable datetime poniendo type de a, y vemos que como es una diferencia, la diferencia es un time delta. Podemos calcular la cantidad de años para Tesla, poniendo cuántos años, qué año representa, perdón, ntfal, que obviamente es 1943, qué año representa ntnas, que es 1856, y la diferencia es la cantidad de años de Tesla. Pero el problema es que Tesla nace en julio, pero muere en enero. Y si nosotros hacemos este cálculo, nos va a dar 87 años. Y Tesla no llegó a los 87 años porque no llegó al mes de julio. Entonces, para eso tenemos que hilar un poco más fino y preguntar en caso, una vez hecha la diferencia en años, en qué mes falleció respecto a en qué mes nació. Por lo tanto, si el mes en el que falleció es menor que el mes en el que nació, a los años calculados en el punto anterior, al hacer la diferencia de años, tenemos que restarle 1. Y ahí resolveríamos el problema de Tesla, pero pensemos que también podría darse la situación de que el mes en el que falleció sea el mismo mes en el que murió. Y en ese caso tenemos que ver si llegó a cumplir los años o no llegó a cumplirlos. O sea, si el día es menor que el día de fallecimiento es menor que el día de nacimiento. Y en caso que sea menor, también en ese caso, igual que lo que habríamos hecho en caso de que el mes sea menor, en caso de que el día sea menor y el mes sea igual, también tenemos que restar un año. Ejecutamos y nos da 86 años. En el caso de Tesla nos da 86 años porque el mes fue menor. Veamos el caso de Alan Turing. Alan Turing nació en 1912, en junio, 23 de junio,
y falleció el 7 de junio del 1954. Acá tenemos el caso de que fallece el mismo mes, en el mismo mes que nació. Por lo tanto, calculamos primero la cantidad de años, igual que en el caso de Tesla, eh, con la fecha de fallecimiento menos la fecha de nacimiento, pidiendo los años en cada caso. Por lo tanto, tenemos la diferencia en años y después nos fijamos si el mes de fallecimiento es menor que el mes de nacimiento. En este caso es igual, así que no va a pasar por acá, pero sí acá donde el mes y el año son iguales. Como la fecha de fallecimiento es un día 7, no llega al 23, también va a restar un año a la diferencia calculada por la primera línea que diferenciaba solamente los años. Acá hay un error porque no definimos, no ejecutamos el anterior y Alan Turing muere, bueno, en realidad la historia es bastante conocida, se suicida a los 41 años. Con esto ya podemos pensar en una función para calcular la edad. En realidad eso ya lo tenemos con lo que hicimos, pensando en la diferencia de años, qué pasa si igualan los meses o si la cantidad de meses del año transcurrido es menor que cuando nació, etcétera. Esa es la base de nuestra función de cálculo de la edad, que es lo que tenemos en esta última parte de la definición. Entonces, definimos la función edad, los parámetros van a ser día de nacimiento, mes de nacimiento, año de nacimiento y los mismos para lo de fallecimiento. A partir de esos datos, convertimos a formato fecha el nacimiento y el fallecimiento y a partir de ahí ya podemos calcular las diferencias de años, de meses, etc. Es cierto que en realidad esto podría haber sido un poco más sencillo, dado que si ya ingresamos los días, los meses, los años, ¿para qué necesitamos pasarlo a formato fecha si lo mismo ya podemos sacar la diferencia en años, la diferencia en meses y la diferencia en días? Bueno, eso vamos a ir, esto es parte de ir perfeccionando nuestra función de fecha. Por ahora, lo que podemos pensar es de que si nos equivocáramos, por ejemplo, en el mes y pusiéramos 29 de febrero en un año que no es bisiesto, el pasar a formato fecha ya nos indicaría que tenemos un error y nos alertaría del problema. A partir de ahí hay muchos problemas que nos va a ayudar el trabajar en formato, en tipo de dato, perdón, fecha. Ejecutamos esto y hacemos un ejemplo con estas edades que son las de Alan eh, Turing, creo, no, son otras edades y la de Tesla y tiene 86 años. Podemos ir un poquito más allá y pensar de que acá estamos introduciendo la, la fecha de fallecimiento y si queremos usar la misma función para nosotros, para los que estamos vivos, ¿qué edad tenemos? Bueno, podemos usar exactamente la misma función con la diferencia de que en la parte de fallecimiento, día, año y mes de fallecimiento, vamos a poner los valores por omisión en los parámetros, los valores del día de hoy. O sea, día de fallecimiento es de today,
Eso es la fecha actual y si queremos el día de la fecha actual, solamente acá tenemos day. Lo mismo hacemos para el mes con month y para el año de day to day, year. Con eso tenemos la función que ejecutamos y queremos calcular la edad, por ejemplo, de alguien que nació el 15 de marzo de 1990. Como tenemos los valores por omisión eh, en la fecha de hoy, vamos a tener la edad de la persona. Bueno, el ejercicio 2 nos pide hacer una serie de trabajos en base a la tabla que está a la derecha, donde tenemos los nombres de varios científicos, básicamente de electromagnetismo, y sus fechas de nacimiento en la primera columna, la segunda columna, perdón, y en la tercera columna la fecha de fallecimiento. En el punto A nos pide simplemente que hagamos una lista con sublistas para cada una de las personas, en el mismo orden en el que figura cada fila de la tabla, o sea, nombre, fecha de nacimiento y fecha de fallecimiento. Y en el punto B nos pide que averigüemos quién nació primero y quién murió último. En realidad acá hay varias estrategias. Para quien nació primero uno podría trabajar con las fechas. Nosotros elegimos para ambos otra estrategia que es contar la cantidad de días respecto de la fecha actual. O sea, nació primero el más distante, el nacimiento más distante de la fecha actual, y murió último el más cercano a la fecha actual. Por lo tanto, planteado así, el problema no es más que un cálculo de máximos y mínimos. Máximo para quien nació primero y mínimo para quien murió último. Para eso vamos a hacer una estrategia como la que hicimos ya para máximos y mínimos. En este caso sabemos que la cantidad de días desde que nació la primera persona hasta ahora no puede ser menor que cero, así que vamos a inicializar el máximo en cero. Y la cantidad de días desde que murió el último no puede ser menor que mayor que 500.000, perdón. Entonces, para posteriormente almacenar los nombres, inicializamos las variables nas primero, mue último, y ejecutamos una iteración for en la lista LST que tenemos. Vamos a tratar de mirarla bien. Entonces cada L de LST va a tener una sublista. En cada caso calculamos los días de nacimiento como la diferencia entre la fecha actual menos la fecha puesta en cadena de caracteres en la primera columna. Segunda sería la fecha de nacimiento, la columna 2, L sub 1. Como está puesto en string, usamos strp time con el formato en el que figura el string para convertirlo a fecha, y posteriormente, una vez que obtenemos la diferencia, o sea, esta diferencia es el time delta total de la fecha actual menos la fecha de nacimiento de la persona, y a eso
le pedimos los días. O sea, tenemos la cantidad total de días entre la fecha de nacimiento y la fecha actual. Hacemos exactamente lo mismo con la fecha de fallecimiento de la persona, ahora con la siguiente columna. Y posteriormente, como decíamos, es un problema de máximos en el caso de contar quién es el que nació primero. Entonces, para eso, días de nacimiento es mayor que máximo. Esta variable que calculamos ahí, si es mayor que 0, obviamente en el primer caso va a ser, y en ese caso ponemos los días de nacimiento en el máximo. Y almacenamos el nombre de la persona. Como seguramente, probablemente haya alguien que haya nacido antes, en alguna otra iteración, ese nuevo día de nacimiento va a ser mayor que máximo y se va a actualizar tanto el máximo como quien nació primero hasta lograr obviamente el máximo total de la lista. Lo mismo para los mínimos. Entonces vamos a ejecutar esto y el punto B, y nos dice que el primero en nacer fue Cavendish y el último en morir Faraday. El punto C nos pregunta quién vivió más tiempo. Acá podríamos hacer uso de las edades y calcular en base a las edades quién vivió más tiempo, con qué edad se murió en definitiva. Pero dado particularmente el formato de la tabla, nos resulta más corto seguir con la idea de convertir la fecha de cada uno de los elementos que están en cadenas de caracteres, lo convertimos a datetime, tanto la fecha de fallecimiento como la fecha de nacimiento, lo convertimos a datetime y del time delta obtenemos los días. Y a partir de ahí vuelve a ser un problema de máximos. Lo único es que además del máximo, también en este caso, para saber quién es la persona, no solamente cuántos días vivió, que en realidad no es lo que nos pide el problema, sino que para cada máximo encontrado actualizar esta variable longevo, que es la que nos dice en la primera columna quién es la persona. El punto D nos pregunta cuántos años tenía el que vivió menos tiempo. Es también un problema de buscar un mínimo. Esta vez vamos a hacer uso de la edad, porque tenemos que saber, no para calcular el mínimo, fíjense que inicializamos como antes, con mínimo igual a 500.000, que sería en días una persona que hubiera vivido aproximadamente, creo que 130 años más o menos. Y después inicializamos la edad en 0 y muy joven, que es donde vamos a almacenar el nombre de la persona que vivió menos tiempo. En realidad, para el mínimo también vamos a hacer lo mismo con el time delta entre la fecha de muerte y la fecha de nacimiento, obtener la cantidad de días. El resto es insisto, un problema de mínimos y de actualizar quién es la persona que murió más joven. Y después sí, como necesitamos saber la edad de la persona, usamos la función edad, con un problema que es algo engorroso en este caso, de acuerdo a la forma que elegimos nosotros de los parámetros de la función edad, que elegimos poner día, mes y año numéricamente. Como en la tabla es un
una cadena de caracteres. Bueno, acá elegimos pasar la cadena de caracteres a formato datetime y posteriormente preguntar los días, en este caso de la fecha de nacimiento, después el mes, con lo mismo, el mes, y luego el año. Por supuesto que esto se podría haber simplificado, hay muchas estrategias para simplificarlo. Uno es, en vez de hacerlo tan largo, fuera de la función previamente, pasar la cadena de caracteres al formato datetime y ahí con este datetime, con este valor de datetime, tener una variable donde invocamos los días, los meses y los años. O también, desde la misma cadena de caracteres, podríamos haber obtenido con substrings qué corresponde al día, pasarlo a numérico, qué corresponde al mes y qué corresponde al año. Esas son diferentes estrategias. El resto, insisto, es un problema de encontrar un mínimo. El punto E nos pregunta qué promedio en años vivieron. Y como el punto G nos pregunta para el punto E que calculemos cuántos microsegundos demora el proceso, vamos a hacerlo al E y al G simultáneamente. Inicializamos una suma edad para el numerador de nuestro promedio y una cantidad, ambos en cero. Recorremos las listas, calculamos las edades como lo hicimos en el punto anterior, con la diferencia acá de que al resultado de la edad lo vamos a ir acumulando en esta variable suma edad. O sea, suma edad igual a suma edad más la edad actual que estamos recorriendo en el for. Y al mismo tiempo eh, incrementamos la cantidad CNT. Y finalmente el promedio va a ser, lo vamos a imprimir redondeado a suma sobre cantidad, redondeado en un decimal, la cantidad de años. Por otra parte, en la primera línea inicializamos el tiempo con un datetime del momento actual y al final calculamos también con datetime del momento actual esta variable de fin. Y la duración va a ser un time delta de la diferencia. Ejecutamos y obviamente, bueno, el promedio de edad es 71.8 y la duración es de varios microsegundos, en realidad un milisegundo la duración. Por supuesto, eso depende del hardware que tengan, de si están corriendo otros procesos simultáneamente. Pueden intentar a ver cómo demora si ponen un for cualquiera adentro, for de 1 a, qué sé yo, a 10.000, a 100.000, incrementando una variable, nada más a ver cómo se modifica esto. Y finalmente el punto F nos pide que desarrollemos una función que devuelva como resultado el día de la semana y que lo probemos con cualquiera de los miembros de nuestra lista. Bueno, nosotros tenemos la función que para cualquier datetime, si aplicamos weekday, nos va a devolver el día de la semana, pero en números, desde 0 lunes hasta 6 el domingo. Entonces lo que hacemos es una lista, o en este caso hicimos una tupla porque no va a variar, de los 7 días de la semana, comenzando con el lunes. Y simplemente Alan Turing nació días de la semana, o sea, la tupla, y en el
como índice de la tupla el weekday de la fecha de nacimiento de Alan Turing. No, hicimos una función como nos pide el enunciado, pero bueno, se lo dejo a ustedes como tarea. El último punto nos pide que presentemos la fecha de nacimiento de Volta en el formato día, mes, escrito con los primeros tres caracteres del nombre del mes y el año también en cuatro dígitos. Después tenemos que tomar en el B el formato con el que quedó la fecha de nacimiento de Volta y volver al formato de string, pero año, mes y día. Para el primero, para el punto A, convertimos la cadena de caracteres a datetime con esta función strftime. Perdón, ingresamos con formato datetime y lo convertimos a cadena de caracteres con los guiones, obviamente, que es lo que nos pide el enunciado en vez de las barras, y el %b, que es el que nos va a dar el mes en ese formato de tres caracteres del mes. Imprimimos y tenemos el resultado que nos habían pedido. Para el punto B, partimos de ese valor de Volta 1, la fecha de nacimiento en cadena de caracteres, y lo vamos a volver a poner en datetime para poder hacer de nuevo la conversión de formato, porque tenemos que usar las funciones de datetime para hacer la conversión de formato. No podemos hacer la conversión de formato desde la cadena de caracteres. Entonces strptime hace la inversa, convierte de cadena de caracteres a datetime. A esa cadena de caracteres nosotros le tenemos que avisar a ese strptime cuál es el formato en el cual está esa cadena de caracteres, o sea, respecto de la fecha. Entonces repetimos el formato en que habíamos hecho la conversión anteriormente. Entonces ejecutamos esto y Volta vuelve a estar en el formato datetime, fuera de cualquier formato de cadena de caracteres que hayamos hecho. Una vez que estamos en el formato datetime con esta variable Volta2, ahí sí podemos volver a pensar en un formato en cadena de caracteres que nos convenza, o que es lo que en este caso lo que nos está pidiendo el enunciado. El enunciado nos pide que hagamos año barra mes barra día. Ejecutamos el strftime, o sea, de datetime a cadena de caracteres, y tenemos el formato que nos piden.